Buen día a todos, muchas gracias por el interés en esta charla. Para los que no me conocen, soy Silvana Flores Larsen, soy licenciada en Física y doctora en Ciencias y trabajo actualmente como investigadora de CONICET en el INENCO, en el grupo de edificios bioclimáticos. Nuestro grupo se dedica a estudiar alternativas de diseño de eficiencia energética y de estrategias pasivas para mejorar las condiciones de confort en el interior de los edificios y de las viviendas y reducir el consumo energético. En el marco de esta pandemia que estamos sufriendo actualmente, nos pareció interesante ver cómo las estrategias pasivas de la arquitectura bioclimática tienen que transformarse o no de acuerdo a las nuevas exigencias de la pandemia, como por ejemplo el tema de la ventilación o el tema de un mayor asoleamiento. Entonces, mi charla va a tratar de relacionar un poco lo que es cómo se ha modificado la arquitectura de los edificios en general debido a las distintas enfermedades y cómo el COVID también va a generar estas modificaciones en los diseños de nuestros futuros edificios. Un poquito quiero rememorar, digamos, de dónde partimos para hacer este trabajo. Nuestro grupo trabaja mucho con el tema de cambio climático y hemos estado mirando un poco lo que sucede con los diseños de los edificios debido a este problema del cambio climático. En particular, yo he trabajado con la arquitecta Celina Filipín, de la provincia de La Pampa, con quien trabajamos hace muchos años, y ella ha estudiado mucho y ha construido mucho y tiene mucha experiencia en estos temas, entonces formamos un grupo interdisciplinario que es muy interesante. Estos dos trabajos que estoy mostrando aquí son la base del estudio que les voy a mostrar en esta presentación. Uno es un trabajo que acabamos de presentar a un Congreso Internacional de Cambio Climático en julio de 2020, en donde estudiamos las condiciones que tienen las viviendas sociales del norte de la Argentina, ya vamos a ver por qué, y cuál es su respuesta frente al cambio climático. Y por otra parte, venimos estudiando cuál es la relación que hay entre el cambio climático, el consumo energético y recientemente hemos incluido el tema de salud en nuestros estudios. En particular, hemos hecho un estudio para un barrio social en Santa Rosa, La Pampa, en donde lo que estudiamos es cómo influyen las olas de calor y las condiciones higrotérmicas interiores de las viviendas en las consultas que se hacen en las guardias de los hospitales en los periodos de olas de calor, es decir, cuántas personas ingresan, si hay un incremento o no, si son más bien adultos o niños y ese tipo de cosas. Entonces, hace ya por lo menos 2 años que estamos trabajando en este link que existe entre la eficiencia energética, las viviendas sociales y la salud. Entonces, las dos ciudades que nosotros habíamos elegido para estos estudios eran Orán y Santa Rosa por una cuestión de que son las zonas, como ustedes pueden ver aquí en este mapa climático, que tenían mayores problemas de altas temperaturas cuando ocurrían las olas de calor en nuestro país. Por ejemplo, en 2018 en Orán se alcanzaron los 44 grados y medio, esto es temperatura del termómetro, no es la sensación térmica, que es mucho más alta, y en Santa Rosa 39 grados en ese mismo periodo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue estudiar la vivienda social, en particular un barrio en especial, que es del Instituto Provincial de la Vivienda, que es de esta tipología de casa pareada, y que, como ustedes saben, tiene un montón de problemas térmicos que hacen que la gente esté bastante disconfortable dentro de estos espacios. Y lo que encontramos, y ya van a ver por qué está relacionado con el COVID, es que las personas que tenían o que sentían de manera más significativa los efectos del calor, son los adultos mayores y los niños, que particularmente son los que pasan más tiempo dentro de los ambientes interiores. Entonces, nuestra propuesta en ese momento fue estudiar esta vivienda desde el punto de vista de la temperatura, de la humedad, y a través de un índice que se llama índice de calor,
tratar de rediseñarla para mejorarla, ¿sí? Este índice de calor lo que hacía, o lo que hace, porque se utiliza mucho, es definir un rango de temperaturas que se calculan con estas fórmulas que están en naranja, para ver cuán peligroso es el ambiente interior para la salud de las personas, ¿sí? O sea, para tener posibles golpes de calor o calambres o riesgos de cualquier tipo relacionados con el calor. Entonces, con este estudio nosotros sacamos algunas conclusiones generales que, por supuesto, a medida que yo las iba escribiendo a esto en julio de este año, me iba saliendo muy evidente el paralelismo que hay con los problemas que tiene el COVID. Entonces, por ejemplo, durante las olas de calor, lo que se sugiere a las personas es que estén mayor tiempo en el interior de las viviendas para protegerse de estos eventos climáticos extremos, ¿no? Entonces, es algo, digamos, idéntico a lo que nos piden ahora con el tema del COVID, porque las viviendas dan protección con respecto al clima, así como en el caso del COVID dan protección con respecto al contacto con el virus. Por otra parte, como ya dije, los más vulnerables son los adultos mayores y sobre todo los barrios de bajos ingresos por la baja calidad térmica que tienen las construcciones sociales. Y esto es exactamente lo mismo que pasa con el COVID, en donde los más vulnerables son los adultos mayores y el problema del hacinamiento y de las malas condiciones en los barrios es también un factor de riesgo de contagio y de incremento de la transmisión. La conclusión principal de nuestro trabajo es bastante obvia, digamos, y la venimos repitiendo hace muchos años, y es que las viviendas, sobre todo las viviendas sociales, no están preparadas para lidiar con las olas de calor, así como tampoco están preparadas para lidiar con el tema del COVID. Y una de las soluciones que nosotros vemos como posibles para las olas de calor, que es utilizar estrategias de diseño bioclimático, estrategias pasivas para mejorar las condiciones higrotérmicas de las viviendas, no estamos o no hemos estudiado si todas las estrategias bioclimáticas que nosotros podemos aplicar para lidiar con las olas de calor son igualmente efectivas para lidiar, por ejemplo, con problemas de salud como el COVID, que tiene cuestiones especiales de ventilación o de asoleamiento que a veces pueden entrar en conflicto con lo que son las estrategias bioclimáticas. Entonces, en vistas de este problema, yo lo que preparé para hoy es una pequeña introducción de cuáles son los antecedentes, digamos, de los edificios o del diseño arquitectónico relacionado con las enfermedades, que era algo que hasta el momento, digamos, yo no había visto tan claro y que ahora parece que es cada vez más importante, para pasar después a las características especiales que tiene el COVID y cuáles son las consecuencias o la ayuda que puede dar la arquitectura bioclimática, que lo voy a hacer a través de este mismo ejemplo de vivienda social que les mostré hace un ratito. Entonces, la relación entre la enfermedad y la arquitectura. No es la primera vez que nos estamos enfrentando a los virus, y si ustedes escuchan las charlas de los epidemiólogos, van a ver que pandemias han habido a lo largo de muchísimos años, desde la pandemia de Justiniano, la famosa peste negra y todo eso. Yo me estoy centrando ahora más bien en las pandemias más modernas, que son las que han afectado mucho al ambiente urbano y a las viviendas y a los edificios en general. Ustedes saben, por ejemplo, que el cólera transformó muchísimo todo lo que es el sistema de tratamiento de aguas y esas cuestiones en las ciudades. La gripe española, por ejemplo, cambió todo lo que tiene que ver con el hacinamiento, sobre todo en Estados Unidos, para tratar de que no se contagiaran tanto. El SIDA inclusive ha tenido algunos efectos en los diseños, y actualmente nos estamos enfrentando al tema del COVID. Este tema de cómo la arquitectura responde a las enfermedades está muy bien tratado en un libro de una especialista que es española, se llama Beatriz Colomina, y se llama La arquitectura de los rayos X.
del cual yo extraje, digamos, un párrafo que me pareció muy importante, que es que la historia de la arquitectura es la historia de las enfermedades. Ya vamos a ver cómo. Y las ciudades siempre han respondido a las enfermedades y están hechas de capas y capas de respuestas a estas pandemias. Su libro se llama Arquitectura de Rayos X, precisamente porque ella quiere resaltar cómo está relacionada la salud o la enfermedad con la arquitectura. Y entonces, por ejemplo, cuando apareció la tecnología de rayos X con la que nosotros podíamos mirar el interior de los cuerpos humanos para ver qué era lo que pasaba, caló muy profundo en la parte conceptual arquitectónica y entonces se empezaron a diseñar edificios que eran como más transparentes también al entorno. Y surgió una arquitectura moderna que es mucho más liviana y ligera respecto de la que se venía trabajando. En cuanto a la tuberculosis, que es, digamos, la enfermedad que está muy, pero muy relacionada con el COVID en el sentido no solo de que afecta a los pulmones, sino de cómo se transforma la arquitectura, el problema era que cuando surgió no se conocía exactamente cómo se transmitía. Entonces, la gente tuvo que tomar un montón de precauciones para tratar de no contagiarse, al no saber de dónde venía, hasta que se descubrió el bacilo de Koch, no se sabía, digamos, exactamente cómo se transmitía ni de dónde se contagiaba. Entonces, empezaron a incrementar, por ejemplo, las cuestiones de higiene. Se pensaba que en el polvo podía haber enfermedad o ser transmisor de la enfermedad. Se pensaba que la misma tierra húmeda o sucia podía transmitir la enfermedad, y que la respuesta, digamos, la solución era tratar de vivir en un ambiente que estuviera lo menos contaminado posible y fuera lo más aireado y soleado posible. Entonces, empieza a jugar un papel importante el tema del asoleamiento, por una parte, y de ambientes ventilados para que no hubiera contagio. Entonces, en base a esto, surgen lo que se llaman las escuelas antituberculosis. Estamos hablando de los años 30, ¿no? 1930 más o menos. Acá hay algunas fotos que yo pude encontrar, por supuesto que algunas escuelas eran directamente al aire libre, y en otros lugares eran escuelas, digamos, en donde se favorecía mucho la ventilación, como esta que tenemos aquí, que es en los Países Bajos, en Londres también habían este tipo de escuelas. Entonces, fíjense lo que es el diseño, son diseños con puertas, ventanas que son corredizas para facilitar el movimiento de aire en el interior. Ahora, lo que a mí me llama la atención desde el punto de vista siempre del confort, cuando miré esta foto, es que yo veo que todos los chiquitos, esto en los Países Bajos estamos hablando, están sin remera, inclusive el chiquito que está en el pizarrón, es decir, que evidentemente en el momento que se tomó la foto, en el periodo que se tomó la foto, era un periodo de bastante calor, por eso están así. Entonces, imagínense que trasladar esto hacia lugares calurosos de la Argentina es bastante complicado porque tendríamos dentro de las aulas la misma temperatura que hay afuera, y si tenemos 44 grados afuera, es como que no es muy confortable en absoluto estas condiciones. Entonces, pero lo que a mí me interesa recalcar de aquí es la cuestión conceptual de tener mucha ventilación. Aquí hay otra foto de otra escuela, esta no sé en qué ciudad será, pero evidentemente es de Europa del Norte, en donde las aulas estaban separadas. Esto se ve que es una terraza donde se improvisaron las aulas, y la gente estaba, digamos, completamente asoleada. Esto también es un problema para las zonas cálidas y un problema, digamos, de salud con respecto también al cáncer de piel. No podemos tener esta gente tanto tiempo, los niños, en estas condiciones de asoleamiento. Pero bueno, era la solución que se encontró en su momento para el tema de la tuberculosis. En cuanto a los edificios sanitarios, al buscarse que hubiera más aire limpio, más sol y menos polvo, hubieron arquitectos que se encargaron de diseñar hospitales especiales en donde se tratara de implementar estas cosas. Y esta foto que nosotros tenemos acá es la foto de la terraza de un hospital que se llama el Sanatorio Paimio, que era para la tuberculosis, en Finlandia, en donde se subía a los enfermos una vez al día a la terraza
de este hospital para que estuvieran en contacto con el aire limpio y les diera un poco el sol, ¿sí? Esta es una foto actual del hospital que sigue estando, digamos, hoy se utiliza mucho también para visitas turísticas de los arquitectos, pero miren cómo se planteó en el entorno en el que se planteó este hospital, es un entorno selvático, o boscoso más que selvático, en donde lo que predomina es aire muy limpio porque está muy alejado de la ciudad y mucho acceso al sol. Esta es una de las fachadas del edificio en donde se ve, por ejemplo, todo este aventanamiento en las habitaciones para tratar de que el sol ingresara a las habitaciones. Por supuesto, después se pusieron estas cortinas para las épocas del verano. Estas son fotos más actuales, y acá arriba se ve esta gran terraza en donde se podía poner a los enfermos. Y otra cuestión interesante es que además se rediseñó el mobiliario. Por ejemplo, esta silla se llama la silla Paimio. Era para que los enfermos se sentaran frente a las ventanas con sol y pudieran asolearse dentro de sus mismas habitaciones. O sea, la enfermedad transformó no solo la arquitectura, sino también el diseño del mobiliario. Y esta es una foto del interior en donde se puede ver, por ejemplo, cómo se trabajó con el tema del ingreso de luz natural, ¿sí? Y cómo se trabajó acá en la foto de la derecha con un diseño de todo lo que eran las estructuras dentro del hospital para que no se juntara el polvo. O sea, fíjense que no hay superficies horizontales, todo tiene un diseño de forma tal que sea fácil de limpiar y que no se acumule el polvo. En cuanto a la parte de las viviendas, surge todo lo que es la arquitectura de Le Corbusier, que es un arquitecto famoso, que es uno de los que llevó adelante, digamos, el nuevo diseño de la arquitectura moderna. Y lo que él proponía, además de estos volúmenes que, como ustedes ven, son muy geométricos, es, por ejemplo, sustentar las casas para alejarlas de la tierra, por esta cuestión de tratar de alejar los que eran los elementos contaminantes, las bacterias, el polvo de la gente. Entonces, su arquitectura tiene mucho de estos pilotes de sustentación, muchas aberturas, grandes ventanales para ventilación y para asoleamiento, y él propone también incrementar el uso de todo lo que es plantas, y el contacto con la naturaleza, por ejemplo, inclusive los techos verdes. Entonces, como ustedes ven, esta es la evolución, digamos, de la arquitectura con el tema de la tuberculosis. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros en nuestras ciudades? Ustedes saben que hoy en día la mayor cantidad de las personas que viven en el mundo lo hacen en los ambientes urbanos, ¿no? Y sobre todo en los ambientes interiores, no solamente urbanos, sino en los ambientes interiores. Pasamos prácticamente el 90% de nuestra vida en espacios cerrados, ya sea las casas, el trabajo, el gimnasio, los cines, los shoppings. Entonces, los ambientes interiores a nosotros nos condicionan un montón en cuanto a nuestra percepción de nuestra calidad de vida y en cuanto a la salud. Y además, los ambientes urbanos, digamos, siempre hemos dicho que es mejor, o se ha dicho desde el punto de vista de la arquitectura, que es mejor tener ciudades concentradas porque se reparten mejor los recursos, porque se puede incluir un transporte público que sea eficiente y que transporte a todas estas personas a lo largo de la ciudad. Entonces, ahora que apareció el COVID, principalmente estas dos cuestiones, o sea, la densidad urbana y el tema del transporte público, han sido las dos cuestiones que han surgido como las más importantes en cuanto al factor de transmisión y a los modelos de contagio. Entonces, hay estudios de arquitectos y de urbanistas que están pensando en cómo deberían ser nuestras ciudades futuras para tratar de lidiar con el tema del COVID. Entonces, yo les voy a mostrar brevemente, porque yo no soy experta en urbanismo ni trabajo en eso, pero sí que es como un pantallazo general de cuáles son las ideas que se están teniendo, y después vamos a pasar a mirar un poquito qué es lo que se propone para los edificios. Entonces, por ejemplo, una de las primeras propuestas es la de Albania, que tiene su barrio anti-COVID en la zona de Tirana. Este es un barrio nuevo, en donde lo que se está pensando es que hayan techos verdes, muros verdes, zonas de paseo,
y que la ciudad sea lo más autosuficiente posible. Es decir, aquí adentro concentrar todo lo que es la zona comercial, la zona judicial, el trabajo, en la medida de lo posible, para tratar de restringir los movimientos de la gente hacia otras zonas de la ciudad. Y por supuesto, esto al ser un emprendimiento nuevo, tiene un montón de tecnología nueva, de ciudades inteligentes, que se quieren aplicar en este entorno, ¿sí? Entonces, este estudio de arquitectura propone este tipo de edificios con mucho asoleamiento y vidriado, e inclusive ellos están proponiendo hasta tener huertas para el tema de la comida, y hay algunas fotos en las que aparecen inclusive vacas para tener leche, digamos. Pero bueno, lo que hay que captar de todas estas cosas son las cuestiones esenciales del diseño. Hay otra propuesta que ya no es para una parte nueva de la ciudad, sino que es para la rehabilitación, y que probablemente se ponga en marcha, que es para la ciudad de París. Le llaman la ciudad de los 15 minutos o la ciudad del cuarto de hora, y lo que proponen es, o lo que propone, digamos, el que la lleva adelante, que es un urbanista colombiano que trabaja en la Universidad de la Sorbona hace más de 20 años, propone que en la ciudad se hagan como barrios en donde uno pueda comprar, cuidar, aprender, descansar, hacer todas las actividades que uno hace en una ciudad, pero con un rango máximo de 15 minutos a pie o en bicicleta. Entonces es rediseñar la ciudad para transformarla, para que todo quede más cerca de las personas. Y lo que proponen, bueno, es por supuesto aumentar el número de calles peatonales, la vegetación, para que la gente pueda estar más tiempo en las calles, crear calles para niños, favorecer, por ejemplo, que me pareció muy interesante, el rol de la escuela pública como nucleadora de los barrios, ¿sí? Con distintas actividades, y sobre todo acompañar a las personas de la tercera edad, que son las más vulnerables, con cosas como, por ejemplo, centros sociales o deportivos. Ahora, a nivel edilicio, y ahora ya llegando más con el tema del COVID, ¿qué es lo que nos ha pasado? Nos ha pasado que no tenemos la cantidad suficiente de espacio en los hospitales para atender la enorme cantidad de gente que se enferma. Entonces hemos tenido que transformar lugares que no estaban preparados para recibir gente en lugares de cuarentena o directamente en hospitales. Por ejemplo, este es un espacio, un polideportivo en la ciudad de Tartagal, que se acondicionó para enfermos. Entonces, este polideportivo obviamente no está preparado para recibir los enfermos, entonces no tiene ni la ventilación suficiente, ni la iluminación suficiente, y probablemente ni siquiera la aislación térmica en los techos, como para que el pasaje de los 14 días de cuarentena aquí sea razonable. Ahora nosotros estamos en invierno, imagínense lo que puede llegar a ser este techado metálico en verano con toda esta gente aquí adentro. Entonces, nuestros edificios no están preparados para lidiar con esto. Otro ejemplo es el centro de convenciones de Limache, en la ciudad de Salta, en donde hubo que transformarlo también como espacio de cuarentena, y este centro de convenciones directamente no tiene ventanas hacia ningún lado. Entonces, ¿cómo hacemos con un montón de personas enfermas para que el virus no se disemine tan fácilmente? Hay que rediseñar todo esto. En la situación crítica actual, lo único que se puede hacer es tratar de acondicionarlo lo mejor que se pueda. Y entonces lo que se hizo en este caso es utilizar el sistema de ventilación que tiene el centro de Limache para ventilar los espacios. Pero ustedes saben que los aires acondicionados lo que hacen es mover el aire dentro de los espacios y no ingresa aire fresco del exterior, o sea que no hay ventilación exterior, es simplemente movimiento del aire que entra y sale de la misma habitación. Entonces, en el caso de acá del centro de convenciones, lo que se propuso, o por lo menos lo que yo encontré en los diarios, es utilizar un sistema de tratamiento con rayo UV-C, ubicados en la entrada, digamos, de las tomas de aire de los equipos de aire acondicionado. Yo no desconozco cuál es la eficiencia de poner lámparas ultravioletas en un aire que se mueve a tanta velocidad, porque me imagino que el virus necesita un tiempo de exposición mínimo para morir, y no es tan sencillo como pasar el aire por la lámpara UV y ya está, tendría que estar un cierto tiempo, y entonces no sé cuán efectiva sea esta solución, pero bueno, es lo que hay, como se dice.
En el caso de los edificios educativos, y esto nos interesa a nosotros por el tema de las universidades y de las oficinas, que son nuestros ambientes laborales, lo que se propone son espacios más grandes, ventilados, con asoleamiento, ¿sí? Espacios, terrazas ventiladas, espacios intermedios en donde la gente pueda circular, accesos amplios en donde no haya amontonamiento de personas, y sobre todo flexibilidad y adaptabilidad. Por ejemplo, aquí en esta foto, tabicados que permitan moverse para hacer aulas más chiquitas o más grandes de acuerdo a las necesidades. También se requieren más espacios para actividades virtuales, todo lo que son las aulas virtuales y las conferencias virtuales, y un rediseño de todo lo que es la parte del mobiliario, porque vamos a tener que tener más espacios individuales y menos ocupación por metro cuadrado de las personas. Entonces, por ejemplo, el mobiliario tendrá que tener mamparas que se puedan subir o bajar de acuerdo a lo que se necesite, espacios para guardar todas las que son las cuestiones sanitizantes, como las máscaras, el jabón, etcétera. Y se va a tener que incorporar tecnología. Tecnología significa que yo no tenga que tocar tanto las cosas, por ejemplo, los botones de los ascensores, el botón de encendido de la luz, sino que se utilice más tecnología para que sea por cercanía o que sea por voz, por ejemplo. Y sobre todo incorporar tecnología en el tema de los materiales. Hay materiales hoy que son antivirales o que no permiten que prolifere demasiado los virus, como por ejemplo el cobre, el dióxido de titanio, que se podría usar en los pasamanos o en las botoneras, e inclusive hay materiales, y se están desarrollando, seguramente van a aparecer en el futuro cercano, materiales textiles que son antivirales, como por ejemplo este desarrollo de las máscaras de CONICET, que tienen telas tratadas con activos antivirales y que no permiten que pase el virus. Entonces, esto que hoy se usa en la máscara es posible que después se utilice en otras aplicaciones más. ¿Qué pasa en las viviendas, en nuestras viviendas? El principal cambio ha sido que ahora tenemos que trabajar en casa. Entonces, nuestras casas no estaban preparadas para tener un espacio de oficina, o la gran mayoría no estaba preparada para tener un espacio en donde nosotros podamos tener nuestras reuniones por Zoom o por donde poder trabajar. Entonces, vamos a tener que empezar a diseñar desde el punto de vista de la flexibilidad, usar espacios que en un momento del día puedan servir para una cosa y en otros momentos puedan servir para otra. Y además incrementar la luz natural, la ventilación y la aislación acústica y térmica, sobre todo los que viven en edificios de departamentos habrán tenido que sufrir a los vecinos de arriba o de abajo con el tema de la aislación acústica, que nosotros no estamos demasiado acostumbrados a utilizarla en nuestros edificios y que deberían empezar a estar. Por supuesto, todo esto que yo estoy hablando son generalidades, hay casos especiales, por ejemplo, cuando se vive en edificios de departamentos, a veces la ventilación es bastante complicada si uno vive en una zona en donde hay mucho tránsito, porque hay ruido, porque el aire tiene smog y esas cosas, entonces en las situaciones particulares va a haber que irlas mirando después con cuidado para ver cómo se pueden solucionar. Otro tema que surgió como muy importante después de todo el confinamiento que hemos sufrido es el tema de tener un espacio en donde uno pueda tener contacto con la naturaleza. Si uno vive en una casa con jardín es distinto a si uno vive en un edificio en donde no hay contacto o indirectamente ni siquiera se tiene una terraza o un balcón. Entonces hay que tratar de adaptar estos nuevos espacios, aunque sean pequeñitos, como el caso de este balcón, para tratar de tener un poco más de contacto visual con el entorno, porque también es una cuestión de salud mental. Escuché, por ejemplo, a un estudio de arquitectura de españoles que lo que están diseñando son terrazas colgantes, que uno, si no tiene terraza, por ejemplo, en su edificio, puede hacer una puerta y directamente colgarle al edificio una terraza para tener, digamos, un espacio más sobre el cual avanzar para tener más contacto con el exterior. Y después el otro tema que es bien importante es el tema de los baños, porque si nosotros estamos pensando que hoy es el COVID, pero mañana puede ser otra la pandemia que nos azote, vamos a tener que repensar cómo distribuimos los baños dentro de la casa, porque si tenemos un enfermo, el enfermo no puede compartir el mismo baño o no debería compartir el mismo baño que el resto de la familia. Entonces, lo que se está pensando es redistribuir lo que es, por ejemplo, la zona de duchas, de la zona de lavado de manos,
para que queden independientes y tratar de utilizar, por ejemplo, toda esta tecnología de no tener que tocar las cosas en el baño, que puede ser el lugar en donde más carga viral puede haber. Y lo menciono solamente al pasar, pero todos saben lo importante que es tener unos colores agradables dentro de la casa. Es más, en este último tiempo, digamos, la tarea de los pintores se ha visto bastante incrementada porque mucha gente que ha tenido que pasar tanto tiempo dentro de las casas está empezando a remodelarlas y el tema de los colores es importante para dar, digamos, una sensación de tranquilidad o de calma cuando uno tiene que pasar muchas horas dentro de las casas. Entonces, aquí hay una vivienda que sería la ideal. Probablemente el 99% de nosotros no tenga acceso a una casa con tanta ventilación y tan bonita como esta, con tanto espacio y con tanto sol. Y lo que tenemos que mirar es a todas las otras personas que tienen los problemas habitacionales de hoy en día, porque el COVID lo que ha mostrado es que hay mucha desigualdad social y eso influye mucho también en la transmisión del virus. Entonces, volviendo a lo que era nuestra vivienda social, nosotros lo que vimos con nuestro estudio para la ciudad de Santa Rosa y después para Orán, es que en realidad la gente que vive aquí, tiene que sufrir temperaturas que son realmente altísimas, por ejemplo, de 27 a 41 grados. Y la mejor combinación que encontramos nosotros para tratar de solucionar el problema fue utilizar ventilación nocturna y asoleamiento. Por ejemplo, ventilación significa que abrir las ventanas durante la noche y reducir el ingreso de aire durante el día para que el aire caliente no ingresara en las casas. Pero ustedes fíjense que eso va en contra de lo que nos pide ahora el COVID, que es ventilemos durante todo el día, durante la noche y durante el día. ¿Sí? Entonces, un dato interesante es, por ejemplo, en nuestros cálculos nosotros sacamos que la ventilación nocturna en Santa Rosa es de alrededor de 30 litros por segundo, lo que se puede obtener. Y cuando uno trabaja con COVID se necesitarían de 80 a 120 litros por segundo. O sea, tenemos que incrementar notoriamente todo lo que es el tema de ventilación. Solamente con ventilación natural no vamos a poder cubrir, digamos, las necesidades del COVID. Y por otra parte, para evitar el calor, por supuesto, sombreado del envolvente, que eso se puede hacer a través de un montón de técnicas, puede ser árboles, pueden ser enredaderas, pueden ser pérgolas, y utilizar colores claros y aislación en el techo. A pesar de todas estas cosas, nosotros lo que encontramos es que sí se requiere aire acondicionado cuando hay olas de calor. Y lo que se puede obtener es duplicar la cantidad de horas que estamos en confort y reducir alrededor del 40% la cantidad de energía eléctrica que se necesita. Pero todo esto que nosotros estamos haciendo ahora lo tenemos que repensar en aras del COVID. Porque, como les decía, el tema de la ventilación es que si nosotros ventilamos de día en verano nuestras casas, lo que vamos a tener es sobrecalentamiento. Y si las ventilamos en invierno, vamos a tener sobreenfriamiento de los espacios. Entonces, eso va a redundar en mayores consumos de calefacción y de refrigeración, que es una de las cosas que se encontró en las encuestas, que se incrementó casi un 40% el consumo energético, porque nosotros pasamos más tiempo en nuestras casas, entonces utilizamos más los sistemas de acondicionamiento de aire. Entonces, ¿cuáles son algunas posibles soluciones para esto? Primero, utilizar la tecnología, o sea, por ejemplo, sistemas que detecten la ocupación de las personas para ventilar en el momento que las personas están presentes y no durante todo el transcurso del día. Después hay técnicas bioclimáticas que me permiten pre-enfriar el aire en verano, por ejemplo, los tubos enterrados, que hay que rescatar y revisar, y que me permitirían entrar aire fresco y ventilado y sano dentro de los ambientes interiores. Y otro caso son los enfriadores evaporativos, por ejemplo, en los lugares en donde se puedan utilizar. Porque ¿cuál es el problema del aire acondicionado? Es que siempre me está recirculando aire viciado, no me está metiendo aire fresco del exterior. Entonces hay que buscar las maneras de ingresar aire fresco. Y en el caso del invierno, nosotros tenemos la tecnología de los colectores solares de aire, que si bien en Argentina no se utiliza mucho para calefaccionar aire, se usan más para agua, en otros países ya estaba siendo bastante utilizado. Por ejemplo, este ejemplo que nosotros tenemos acá es de una empresa española que ya vende los colectores para techos y para paredes. Nosotros en el INENCO tenemos, por supuesto, nuestros diseños propios, y aquí yo les muestro el que tengo instalado en el techo de mi casa, un colector para calefaccionar una habitación,
a la izquierda, bueno, el colector y a la derecha la salida de aire, y les puedo decir que funciona espectacularmente bien y que yo inclusive en el verano lo utilizo durante la noche para hacer ventilación nocturna, porque a veces cuando uno abre las ventanas se llena de polvo y las personas no quieren abrirlo. Entonces, eso por un lado, la ventilación. Y el otro problema es el incremento del área vidriada. Al nosotros tener que recibir más sol, tenemos el problema de que estamos sobrecalentando, y este sobrecalentamiento, si el área vidriada es muy grande, puede ser también en verano o en invierno. Y además los vidriados tienen mayores pérdidas térmicas. Y todo esto, de vuelta, implica mayor consumo de calefacción y refrigeración. Entonces, hay muchas estrategias que pueden utilizarse, como el doble vidriado hermético o elementos de sombreado para permitir, digamos, incrementar las aberturas, para incrementar la ventilación y el sol, pero a la vez reducir el asoleamiento en otros momentos del día. Entonces, algunas conclusiones, porque ya estoy llegando al límite del tiempo, son que vamos a tener que replantearnos cómo vivimos con el COVID, porque es muy probable que haya llegado para quedarse, ¿no? el COVID. Entonces, tenemos que ver estas oportunidades críticas como oportunidades de cambio. Y una de las cosas más importantes es el tema de la flexibilidad. La flexibilidad y la capacidad de adaptación, no solo mental, que la hemos tenido que tener todos nosotros para adaptarnos a la situación de confinamiento y de circulación en nuestras ciudades, sino también de los espacios y sobre todo de las ciudades. Son fundamentales estas capacidades. Y por otra parte, para abordar esto, digamos, vamos a tener que trabajar en un punto en el que siempre nosotros lo destacamos, que es el tema de la multidisciplinariedad. Tendrán que trabajar los urbanistas, los arquitectos, los físicos, los ingenieros, los médicos, los epidemiólogos y los políticos para tratar de crear, digamos, ambientes más sustentables y que puedan lidiar o más resilientes con el COVID. Y en cuanto a la arquitectura bioclimática, no es la primera vez que se enfrenta a desafíos nuevos. La arquitectura bioclimática tiene un gran empujón con el problema del petróleo en los años 70 y después tiene otro gran empujón con el tema del cambio climático en la que se tiene que readaptar, y ahora viene el problema del COVID y seguramente nos va a poder dar un montón de herramientas para poder rediseñar los espacios existentes y diseñar espacios nuevos que sean mucho mejores para poder lidiar con esta enfermedad. Bueno, acá hay algunos videos que me parecieron muy interesantes, que son conferencias y artículos periodísticos que relacionan los edificios con el COVID, que quedan aquí para consulta, y les agradezco la paciencia y el interés en escuchar esta charla. Bien, gracias Silvana. Vamos a tratar de hacer un aplauso. A ver, yo empiezo ahí. Gracias. Muy interesante. Bueno, gracias. Abrimos entonces el tiempo de consultas, de preguntas. A ver si tenemos algunas ya en el chat. A ver si las puedo responder. Bien. No, yo quizás para agregar, mientras te charlabas, la verdad que hay muchas cosas que hay que cambiar o que se nos ha planteado a partir del COVID-19, ¿no? Y el tema del aislamiento es, dentro de la vivienda es fundamental, ¿no? Entonces, el problema de las viviendas sociales o de la gente, digamos que hay mucha gente dentro de una casa, obvio que no ayuda para nada, así que bueno, vos lo planteaste creo que solamente del tema del baño, pero también está el tema de cómo haces cuando tenés una persona enferma, quizás que no está para ser internada, pero que tiene que ser aislada dentro del... ¿Cómo lo ves a ese tema, Silvana? Y bueno, yo no soy arquitecta, me parece que la respuesta viene más bien de la parte de la arquitectura, de cómo rediseñar o cómo transformar el espacio que existe, probablemente con tabicados,
móviles para aislar a las personas o cuando uno diseña una casa nueva, tener un espacio que sea completamente independiente del resto, para que la persona que tenga que ser aislada no esté en contacto con el resto de la familia. Entonces tendrá que tener un baño privado, tendrá que tener una zona donde pueda estar en contacto visual, por lo menos con el exterior, porque imagínense que en una vivienda que no está preparada, confinar a una persona a una habitación durante 14 días debe ser completamente traumatizante. Entonces, las viviendas yo creo que van a tener que tener en el futuro, ser pensadas en sus interiores con espacios flexibles que puedan transformarse o bien en un espacio para mantener confinada a una persona, o bien en un espacio laboral, o bien agrandarlas. Me parece que los tabicados internos van a empezar a ser menos rígidos y las paredes que nosotros conocemos van a empezar a ser más móviles. En ese sentido me parece que va a ir, digamos, la arquitectura. Bien. ¿Algunas preguntas tenemos? Están abiertas el tiempo, digamos, si quieren preguntar. Sí. Yo agregaría también la otra cuestión, dos cosas me dispararon, la que pregunté y el tema de, pasó a ser muy importante la cuestión de ubicar dónde están las personas. Eso ya va por otro lado, ¿no? Va por el lado de lo que es la ciudad completa. Se han dado cuenta que están las aplicaciones para, si uno tiene la aplicación COVID-19, digamos, ¿no? Que uno lo tiene en el celular y si es una persona de riesgo tiene que estar allí, y ha disparado toda una cuestión de localización de la persona, de circulación, de ordenamiento de circulación. O sea, las ciudades en sí no están preparadas, ¿no? Salir con números pares, números impares, tener distancias, tenés que salir a correr y mantener distancias de las otras personas. Digamos, urbanísticamente es todo un desafío para las ciudades y bueno, con toda la complicación de que la densidad demográfica crece, ¿no? Entonces, no sé, eso, obviamente, de acuerdo con que hay que replantearse un montón de cosas, que las ciudades no estaban preparadas, las casas no estaban preparadas, y que mínimamente hay que dar soluciones, ¿no? Porque hay un gran extracto de sectores vulnerables que no se van a poder acondicionar y que, bueno, de alguna manera ya, por ejemplo, las nuevas casas Fonavi, ya tienen que estar pensadas, ¿no? Como la que hablabas recién, de tener una posibilidad de 2 baños, una posibilidad de poner un tabique y aislar un sector de la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, solamente cosas que me dispararon tu presentación, que, bueno, la considero muy, muy, muy buena, ¿no? Como eso, como disparador de un montón de cosas que hay que repensar. Bien, a ver, Federico, no sé, tenemos preguntas. Federico está, a ver, estás ahí, voy a hacer la pregunta. Y Juan Pablo quiere decir algo también. A ver. Federico dice que no tiene audio. Lo que él dice es que tendríamos que pensar en revalorizar los materiales locales, por supuesto. Yo creo que todo esto del COVID nos va a llevar a repensar las cosas desde el punto de vista local, como siempre. Porque hay estrategias o hay soluciones tecnológicas a las que nosotros o la sociedad en general no va a tener acceso por caras o porque no se dispone acá. Entonces nosotros tenemos que revalorizar las cosas que tenemos. Por ejemplo, una de las cosas importantes para mí es el tema de los colectores de aire para invierno, porque permiten calefaccionar la vivienda y a la vez ventilarla. Eso es una cosa muy importante. Y lamentablemente en la Argentina no está demasiado diseminado el uso de este tipo de tecnología, porque nosotros directamente prendemos la estufa de gas o prendemos el aire acondicionado y ya está. Pero estos elementos no nos permiten la ventilación necesaria como para eliminar los virus. Entonces, yo creo que aquí el INENCO y todos los desarrollos que tiene con los colectores solares de aire van a ser bien importantes a nivel local. ¿Puedo hablar? Dora, Juan Pablo Hola. estaba primero. Pero se acaba de salir, debe ser que va a volver a entrar a ver si consigue su audio. Tu tiempo, Dora. Ahora sí.
Sí, buenos días a todos. Dora Mendoza de Orán, justamente de la ciudad a la que estaba haciendo referencia Silvana, ¿sí? A ver, Silvana, realmente en Orán se abre, el problema no tiene solamente que ver con COVID, ¿sí? Estamos hablando de edificios, ¿no? Sino con todos los demás factores, por ejemplo, dengue, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con las enfermedades tropicales. Porque yo me había planteado decir, sí, hacemos ventilación de la noche, ¿verdad? Pero vos sabés que en las olas de calor, que son muy frecuentes, hace 30 grados afuera. 30 grados, o sea, la verdad, No nosotros permite no ventilamos, yo te digo la verdad, no ventilamos, prendemos el aire acondicionado, acondicionado. ¿está bien? Exactamente. Ahora, ¿qué me pasó a mí? Meter plantas dentro de la casa, pero ¿sabes qué hace eso? Me cría bichos, me cría mosquitos. Entonces, ¿sabes que la tenemos que realmente recontrapensar? No solamente para COVID, ahora estoy hablando, ¿no? Sino para todas estas otras enfermedades que se nos pueden plantear a raíz de los mosquitos. Así que nos viene re bien lo que vos nos propones, de pensar en nuevas estructuras, en nuevos espacios, en ver cómo hacer, no sé, de lo que hoy existe, ¿viste? Volver a diseñarlo, volver a cambiar, porque tenemos que enfrentar muchos desafíos aparte del COVID, ¿sí? Esa es la realidad de Orán, ¿sí? Y como vos estuviste estudiando, viste cómo nos está afectando las altas temperaturas. Esos 44 grados que vos nombraste al inicio de la presentación son de termómetro. La sensación térmica es mayor, ¿sí? Y son frecuentes. Y otra cosa más, no es tanto enero, es el mes de noviembre y el mes, octubre, noviembre y diciembre, que es lo que se ha ido corriendo. Entonces, nos perjudica mucho porque agarra justo la época de clases, ¿sí? Donde aparte de que vos tengas que resolver tus problemas en casa, tenés que ver también de cuidarte y de resolver problemas en una institución donde trabajas, ¿sí? O sea, ya sea cualquiera, educativa, lo que sea. Entonces, bueno, habrá que seguir trabajando e investigando, ¿sí? No, es un aporte, simplemente, no ninguna pregunta, perdón, ¿no? Excelente, Dora. Esos 44,5 que yo mostré en la transparencia los mediste vos, en realidad, Sí, en el año sí, 2018 con los termómetros. Sí, sí. sí, sí, sí. Bien. ¿Volvió Juan Aparicio? Sí, pero no sé si tengo audio. Sí, te Sí, escuchamos ahora bien. te escuchamos. Ah, bueno. No, está muy interesante el asunto de la calefacción por aire funcionando. Después me lo cuentan. Muchos años atrás yo escribí un pequeño articulito que tenía que ver con epidemiología y edificios bioclimáticos, así que después en algún momento podemos charlar. Perfecto. Yo de eso no conozco mucho, pero bueno, en ese momento precisamente lo que sugería era usar sistemas tipo muros Stromen que recirculan el aire, y cosas por el estilo. Hay filtros también especiales, son los filtros EPA, con ultravioleta pueden ser algo bueno para el problema que vos comentabas, ¿no? De los filtros de aire. Hay alguna serie de cosas, pero la verdad que de eso mucho no conozco. Así que bueno, después charlamos en algún momento. Bueno, Juan Pablo. Bien, también Mario Toledo del ICMASA, de la Facultad de Ingeniería, dice que Hola, Mario. quiere ponerse en contacto y tiene interés en colaborar. ¿Sí? Bien. Perfecto. Todas las visiones son bienvenidas y los aportes que podamos hacer, bienvenidos. ¿Tenemos alguna consulta más? Hola, Sí, buenos días. Buenos días. Fabi Hola. Soulet, bueno, sí. ¿Cómo le va, profesor? Buenos días.
Bueno, ¿Tenés una yo pregunta? antes de una pregunta quería dar mi opinión. En realidad esto me pareció muy interesante. Me invitó a la profesora Mónica Moya. Yo trabajo con ella en la cátedra. Y me parece súper interesante. Ahora el tema es, con el desarrollo de esta pandemia, yo creo que los gobiernos y toda la gente un poco ha generado esto, se han preocupado mucho del aislamiento de los barbijos, pero me parecería súper interesante difundir esta relación que hay con la arquitectura, porque es dar un gran paso, ¿no? En la toma de conciencia, digamos, por no solamente esta pandemia, sino las anteriores, como la profesora lo expuso, han generado cambios. Me parece que esto sería un punto importante para tener en cuenta la relación que hay, pandemia o enfermedades, arquitectura, que yo creo que no pocos han tenido en cuenta o se está tomando conciencia de esto. Sería importante difundirlo. Gracias. Bien, gracias, Fabi. Gracias, Fabi. La presentación, obvio que va a quedar en la página del INENCO, pero bueno, vamos a tratar de hacer esa difusión que están pidiendo a otros medios, Sí. a otros ámbitos, ¿sí? Sí, yo creo sobre todo, perdón, ¿no? Que son las instituciones, digamos, que están dedicadas al diseño de viviendas, de hospitales, de los espacios universitarios, las que necesitan de la colaboración de todos nosotros para empezar a diseñar de una manera distinta, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo con que tenemos que tratar de difundir de la mejor manera posible todas estas cosas y tratar de que haya una interrelación como mucho más fluida entre los que somos los que hacemos investigación, simulación computacional y todo eso, con los que finalmente toman las decisiones de diseño sobre los edificios en los que vivimos todos y que van a durar 50 u 80 años a futuro. Entonces yo creo que mientras más participemos, interactuemos, mejor va a ser el resultado a nivel urbano y a nivel de educativo y de hospitales, ¿no? ¿Puedo preguntar, puedo decir algo? Sí, Daniel. Que es la oportunidad para que saquemos una maestría o una especialidad para edificios públicos, ¿no? Bioclimáticos. Sí, bueno, sí, creo que estamos con mucha experiencia y la verdad que sí hay que empezar a charlarlo ahí. Judith. Sí, es que justamente eso es lo que estamos tratando de armar, ¿no? Ahí en el pedido que hice para armar especialidades a partir de la maestría, es lo que estamos armando, estamos trabajando en ello, así que en cualquier momento salimos con eso. Muy buena noticia. También está Gustavo Baranovsky, está entre los que estuvieron participando, así que el mensaje llegó directo a la universidad. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Bueno, si no, entonces estamos terminando el seminario de hoy. Muchas gracias a todos por la presencia y Silvana, de vuelta, felicitaciones y nos despedimos con un aplauso y así será hasta la próxima. Bueno, toma el comando Rula ahora. ¿Dónde está Rula? Rula empieza a despedir a cada uno. Nos vemos la próxima, hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.